Hola, ¿qué tal? Sean todos cordialmente bienvenidos a una nueva entrega de Un Soplo de Historia podcast. En este espacio donde el tiempo se detiene para contar las historias que han moldeado nuestro mundo. Hoy nos embarcaremos en un viaje a través de los ecos del pasado, descubriendo los top 10 de países que, como espejismos en el desierto de la historia, aparecieron, tuvieron su vida y también fenecieron, ya no existen más, dejando tras de sí leyendas, misterios y lecciones también para el futuro. Así que acompáñanos en este recorrido por naciones ya olvidadas, imperios perdidos y reinos que el tiempo borró del mapa, pero no de la memoria de la humanidad. Así que arrancamos con este top 10. Y en el lugar 10 tenemos a Prusia. Este es un país que seguramente muchos habrán escuchado, una nación que realmente fue bastante poderosa, sobre todo pues en los siglos XVIII, siglo XIX, era considerada una potencia europea. Y tenemos que arrancar precisamente en el corazón de Europa, donde una vez se erigió la orgullosa Prusia, conocida por su disciplina militar y su contribución a la unificación alemana. Prusia desapareció del mapa oficialmente en 1947 y fue disuelta por los aliados tras la Segunda Guerra Mundial. También tenemos al famoso Imperio Austrohúngaro en el número 9. El Imperio Austrohúngaro, un coloso de la diplomacia y la diversidad cultural que se desmoronó a final de la Primera Guerra Mundial, dando lugar a la creación de varios estados nacionales en Europa Central. Aquí, bueno, hay que recordar que precisamente el archiduque Franz Ferdinand había sido asesinado, fue la hecatombe, digamos así, o fue la chispa inicial para provocar la Primera Guerra Mundial y claro, también el desplome de este poderoso imperio austrohúngaro. Muy rico, culturalmente muy diverso, sí, como ustedes bien lo escuchan, conformaba principalmente a lo que hoy es Austria y también a lo que es Hungría y otros países u otras naciones menores o más pequeñas que también el día de hoy perviven, pero obviamente ya cada una independiente. Y hay que decir una situación, ¿no? Aquí, bueno, Viena, que era la capital, y si es que uno se adentra un poco en algunas memorias de Adolf Hitler, que precisamente nació en Austria, ¿no? Y yo leí hace algún tiempo Mi lucha de Hitler y él describía un poco la crisis que se llegó a dar previo a la Primera Guerra Mundial. Es decir, había gran hambruna, mucha pobreza, miseria en Viena. Se describe, ¿no?, por parte de Hitler cómo había gente que comía de la basura prácticamente, ¿no?, y que mostraba la gran decadencia que tenía el imperio austrohúngaro y con el poder que estaba concentrado en muy pocas manos, ¿no? Una constante que suele suceder. Otra nación en el top 8 tenemos a la República de Venecia. Navegando hacia el pasado encontramos a la República de Venecia. Durante más de 1000 años, este poder marítimo dominó el comercio mediterráneo hasta su caída ante Napoleón en 1797. Bueno, hay que decirlo, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, muchas naciones o digamos muchas regiones de lo que actualmente es Italia se fueron convirtiendo en una suerte de principados o de repúblicas, ¿no? Repúblicas que eran gobernadas por sus ciudades, casi como que un esquema de ciudad-estado, como existían en la antigua Grecia, digamos así, pero que tenían un gran poder comercial y mercante, sobre todo en las ciudades costeras. Y ahí destaca precisamente el reino de Venecia. Hay que decir que el papel a nivel de diplomáticos, a nivel de comerciantes, a nivel de mercenarios, era importantísimo. Era una verdadera potencia de Europa y quizás algunos de los momentos más importantes o de mayor trascendencia de la República de Venecia fue cuando se prestó
prestó, digamos así, a nivel de mercenarios, embarcaciones, a Constantinopla, cuando Constantinopla ya estaba en sus momentos más delicados y pedía o clamaba ayuda externa constantemente, pedía ayuda a Roma, pedía ayuda al Papa, y aquí lo que sucedía era que la República de Venecia normalmente era una de las que más prestaba pues estos servicios o atenciones, ¿no? Y eran muy respetados, pero también eran capaces de acumular grandes riquezas. Y estos finalmente pues tuvieron su final a manos de Napoleón, que hay que decirlo, bueno, Napoleón Bonaparte cambió el mapa geopolítico de Europa de una manera impresionante. Hablamos de otra nación y ahora sí tenemos que irnos hasta Sudamérica y hablamos de la Gran Colombia en el séptimo lugar. Y aquí vamos a descubrir a la Gran Colombia, un sueño de libertad que unió a Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá bajo una sola bandera hasta su disolución en 1831. Bueno, su mentor, Francisco de Miranda, pero claro, la continuidad o digamos la gesta inicial de esta nación ya formalmente constituida fue con Simón Bolívar. No pudo ver Bolívar este sueño que tenía, digamos, tan concreto, porque la verdad no pudo gobernar demasiado tiempo. Además, su muerte, pues, repentina, hizo de que esto no pueda prosperar. Y después, los que continuaron, como Santander y otros más en el gobierno de esta nación, definitivamente no pudieron mantenerla unida. Y es que, claro, el motor de la independencia de las colonias americanas, y en el caso particular de lo que se vivió en Sudamérica, se puede ver cómo varios de los criollos, es decir, descendientes o hijos o nietos de españoles, buscaban independizarse precisamente para no rendir tributo y tener una autonomía de manejo económico de los territorios sudamericanos, ¿no? En este caso, de lo que después pasó a ser la Gran Colombia. Pero claro, esta misma situación de tener esta autonomía o de tener esta independencia tras separarse de España, también yo creería que fue otro de los motores para que se disuelva precisamente la Gran Colombia y no tenga mucha duración en el tiempo. Y es que, claro, se terminó dispersando en varios países, que son los que ya mencionamos, y que cada uno de ellos buscaba también su autonomía, imponer su poder político de alguna manera, era muy centralizado, estaba muy centralizada la Gran Colombia y evidentemente pues esto no agradó a lo que eran las ex capitanías o reales audiencias y se fueron dispersando para formar las naciones que conocemos el día de hoy. Pero bueno, pasamos al puesto número 6 para conocer al país de Sikkim, esto ya en el Himalaya. Este reino fue absorbido por India en 1975. Era un oasis de paz y espiritualidad que ahora vive en el recuerdo de sus antiguos ciudadanos. En el número 5 está el reino de Yugoslavia. Fue un experimento de unidad en los Balcanes que resistió guerras y conflictos internos hasta su trágica desintegración en los años 90. Bueno, aquí ha corrido mucha sangre en lo que era la antigua Yugoslavia. Siguen existiendo pugnas, incluso hasta el día de hoy hay separatismos por cada región que son realmente notables y es frecuente que cada cierto tiempo, cada ciertos años, una región busque independizarse. Pasó hace muy poco, ¿no? De lo que era Serbia y Montenegro, eran un solo país, luego se separaron en Serbia y luego apareció Montenegro. Bosnia-Herzegovina, por ejemplo, es un caso. Croacia es otro. Eslovaquia, Eslovenia, todas estas naciones que alguna vez conformaron Yugoslavia y que por supuesto llegaron a tener una estupenda selección de fútbol, sobre todo en los años 70 y 80. Bueno, ¿y cuál fue la Confederación Iroquesa? Para conocerla, pues tenemos que irnos al cuarto lugar, ocupado por la Confederación Iroquesa,
una poderosa alianza de tribus nativas americanas que influyó en la formación de la democracia moderna antes de ser disuelta por la expansión europea en América del Norte. Es decir, trataron de unirse varias de estas tribus libres para hacer frente al poder colonial que llegaba de Europa. Y pasando al tercer lugar, nos trasladamos al Imperio Otomano, este poderosísimo imperio que durante 6 siglos fue un cruce de caminos entre Oriente y Occidente hasta su desaparición después de la Primera Guerra Mundial. Este imperio, como muchos otros en la historia, nació a partir de haber derrotado a otro muy poderoso. Los otomanos fueron los que dieron la estocada final al gran imperio romano de Oriente, o como muchos le dicen, Constantinopla, ¿no? La ciudad de oro que era la capital del imperio romano de Oriente. Derrotó a lo que quedaba de esa gran nación y precisamente con la ciudad de Constantinopla, lo que actualmente es Estambul, y a partir de allí, con el poderío de Mehmed II, se implantó con la capital de Estambul el imperio otomano. Incluso Mehmed II, él se autodenominó como el nuevo César, ¿no? Entonces, para que se den cuenta cómo el Imperio Otomano trató de alguna manera, obviamente, trayendo todas las costumbres musulmanas, todas las creencias musulmanas, la filosofía, las formas políticas, las formas de hacer arte y de cultura de los musulmanes, trataron de alguna manera de ser los herederos a nivel de lo que fue el Imperio Romano, pero obviamente eran otra cultura y más que nada había ese reconocimiento, quizás ese aprecio por lo que era Roma en el pasado. Pasamos ahora a la segunda posición, con un país muy poco conocido, incluso algunos dicen que es mítico. Hablamos de Sicilia, un reino insular mencionado en textos antiguos y rodeado de misterio. Se sitúa en este lugar, su ubicación y existencia exactas siguen siendo objeto de debate entre los historiadores. Y la número uno, bueno, esta mítica, legendaria, se sigue hablando, se sigue debatiendo, muchos dicen que es una fantasía, algunos no le dan crédito al testimonio antiguo de Platón, que fue de los primeros en mencionarlo. Después en Egipto también se dieron algunas pistas para aquello, con Heródoto en sus viajes a Egipto, y como que relacionó un poco aquello con lo que había documentado Platón. En todo caso, y en el número uno, hay que decirlo, está la legendaria Atlántida, que más que un país, es un mito que ha cautivado la imaginación de la humanidad durante siglos, una avanzada civilización perdida bajo el mar o una alegoría creada por Platón. Bueno, la búsqueda continúa. Estos son algunos de los países y civilizaciones que, aunque desaparecidos, siguen vivos en las páginas de la historia y en nuestras imaginaciones. Su legado nos recuerda que la historia no es estática, sino un río de constante flujo, siempre en movimiento, llevándose consigo imperios y dejando a su paso las semillas de nuevos comienzos. Cada nación desaparecida nos enseña sobre la impermanencia del poder, la importancia de la cultura y la ineludible marcha del progreso humano. Pero, claro, siempre hay que preguntarse qué secretos yacen aún enterrados en sus ruinas, qué historias aún sin contar esperan ser descubiertas. Mientras reflexionamos sobre estas preguntas, recordemos que somos los herederos de un vasto mosaico de historias humanas, cada una con su esplendor y su ocaso. Agradecemos a nuestros oyentes por sumergirse con nosotros en las profundidades del tiempo en este episodio de Un Soplo de Historia Podcast. Les invitamos a compartir sus pensamientos, sus opiniones, cuál de estos países desaparecidos les ha intrigado más. Podríamos quizás en una futura entrega profundizar sobre alguna de estas naciones o quizás nos pueden sugerir alguno fuera de este top 10 que quizás se nos pudo haber pasado y que quieran explorar en futuros episodios. Nos despedimos no sin antes recordarles que la historia es la brújula que nos orienta hacia el futuro, enseñándonos a través de sus sombras y luces el camino a seguir.
Hasta nuestro próximo encuentro, sigan soplando las páginas de la historia y descubriendo sus secretos. Para más episodios como este, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en nuestras redes sociales. Un buen me like nos agrada y muchísimo, nos ayuda un montón a seguir creciendo. Hasta la próxima, exploradores del tiempo.